Bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver este problema de aquí que nos dice que una habitación tiene las dimensiones de 10 por 12 por 14 pies y que una mosca parte desde una esquina de la habitación y termina en la esquina opuesta. Entonces, primero nos pregunta cuál es el vector de desplazamiento, luego cuál es la magnitud de ese vector, después si la magnitud podría ser menor o mayor o igual que esa magnitud del inciso B, y finalmente si la mosca no vuela, sino que camina, ¿qué longitud tiene la trayectoria más corta que puede seguir? De hecho, aquí el inciso más interesante es el D, es el que hay que pensar un poquito más. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve cada inciso. Vamos a empezar con el inciso A, y para entenderlo mejor vamos a hacer un dibujo de la habitación. Aquí lo tenemos. En esta habitación no está esta pared ni el techo para que se visualice mejor el desplazamiento. Vamos a suponer que la mosca va a partir desde esta esquina y va a terminar en esta esquina de acá, ¿sí? Aquí la habitación mide de este lado 10 pies, luego 12 y luego 14. 10 por 12 por 14. Aquí tenemos entonces nuestro sistema de coordenadas tridimensional y desde aquí va a partir la mosca y va a terminar en la otra esquina, en la esquina opuesta. Entonces el vector que une el punto inicial con el punto final es el vector de desplazamiento y es lo que nos pregunta el inciso A. ¿Cuál es el vector de desplazamiento? Bueno, ese vector de desplazamiento lo podemos expresar muy fácilmente con la ayuda de vectores unitarios. Observen que son 10 unidades en la dirección X, más 12 unidades en la dirección del eje Y, más 14 unidades en la dirección del eje Z. Pero esas direcciones se indican con los vectores unitarios Y, J y K, o sea, los ponemos así. 10 pies en la dirección Y, más 12 pies en la dirección J, más 14 pies en la dirección K. Este es el vector de desplazamiento. También lo podríamos escribir como el vector 10, 12, 14. Cualquiera de esas dos maneras son igualmente válidas. Ahora el inciso B nos pregunta cuál es la magnitud que tiene este vector de desplazamiento. Bueno, pues la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Estas son las componentes 10, 12 y 14. Entonces las elevamos al cuadrado, sumamos, sacamos su raíz cuadrada y obtenemos 20.98 pies. Esa es la magnitud. Ahora el inciso C nos pregunta si esta magnitud, la magnitud de la trayectoria que sigue la mosca, puede ser menor que esta cantidad o puede ser mayor o puede ser igual. O sea, si podría la mosca seguir alguna trayectoria cuya longitud de esa trayectoria sea menor que esta magnitud. Esa es la primera pregunta. Bueno, para eso observen el siguiente principio. La mínima distancia que hay entre dos puntos en el espacio es la longitud del segmento de recta que une esos puntos. ¿Sí? Ese es un principio básico de la geometría euclidiana y es el que aplica en este caso. ¿Sí? La mínima magnitud que hay desde este punto hasta este punto de acá es la longitud de la recta que une esos puntos y precisamente esa longitud es la que acabamos de calcular cuando hacemos la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. O sea, esta línea morada que está aquí corresponde a esa longitud, la del segmento de recta que une estos dos puntos. Por lo tanto, de ahí vemos que la longitud no puede ser menor, porque esa ya es la menor posible. Pero sí podría ser mayor. Puede ser mayor si la mosca no se mueve directamente sobre esta línea, sino que sigue alguna otra trayectoria, que de hecho es más probable que una mosca vuele de forma errática hasta llegar al otro punto. Entonces, lo más probable es que la trayectoria que sigue la mosca realmente tenga una longitud mayor que la magnitud del vector de desplazamiento. ¿Sí? Aquí es importante distinguir entre lo que es la distancia que realmente recorre la mosca y el vector de desplazamiento, porque aunque la mosca se moviera a través de esta trayectoria, su vector de desplazamiento sigue siendo el mismo, porque el vector de desplazamiento solamente toma en cuenta el punto final y el punto inicial. Entonces, este sigue siendo su desplazamiento, esta sigue siendo la magnitud del desplazamiento, pero la longitud de la trayectoria es mayor en este caso, porque no es una trayectoria recta, sino como más errática. Pero la longitud también podría ser igual a la del vector de desplazamiento. Esto sería en el caso rarísimo, excepcional, de que la mosca volara exactamente en línea recta desde esta esquina hasta la otra esquina. Si la mosca se va en esa línea recta perfecta, entonces su longitud es exactamente igual. Ya en la realidad eso es pues muy poco probable que realmente ocurra, pero teóricamente puede ser igual. ¿Sí? Ahora
el último inciso, que es el más interesante desde mi punto de vista, que dice que si la mosca no puede volar, sino que nada más va a caminar entre las paredes de la habitación, entonces ¿cuál es la trayectoria más corta que puede seguir? Entonces aquí hay que pensar un poquito el ejercicio. Ya sabemos que la trayectoria más corta es la que une los dos puntos con un segmento de recta, pero en este caso ese segmento de recta pasa por el espacio. La mosca tendría que volar. Si no puede volar, entonces ¿cuál es la trayectoria más corta? Bueno, si no puede volar, tiene que caminar, ya sea por el piso, por las paredes, incluso por el techo podría caminar. Entonces, entre todas esas trayectorias que sigue, hay una que es la más corta. ¿Cómo la podríamos calcular? Bueno, igual podemos aplicar el mismo principio de que la distancia va a ser el segmento de recta que une los puntos, pero tenemos que trazar un segmento de recta que va desde aquí hasta acá y que no pase por el espacio, o sea que solamente recorra paredes y piso. Por ejemplo, la mosca podría moverse a través del piso hasta un punto en la división entre el piso y la pared y luego de ahí continuar hasta acá, ¿sí? A través de una recta que une este punto con este. Sería algo así parecido como a la sombra que formaría una línea que uniera este punto con este en el espacio. La sombra que se forma, bueno, pues sería un segmento de recta que va desde esta esquina hasta esta, pero a través de las paredes y el piso. Para ver esto más fácil, podemos desarmar la habitación como si fuera una caja y verla desde este punto de vista. Aquí la desarmamos, entonces aquí está esta pared desarmada, acá está la otra pared y aquí está el piso. Observen que la mosca parte desde este punto y tiene que terminar en esta esquina. Pero esta esquina, ¿a qué punto corresponde en este diagrama? Bueno, pues puede corresponder a esta esquina de aquí, ¿sí? Que sería esta de acá. Y entonces la trayectoria que tendría que seguir la mosca es el segmento que une este punto con este, pero como ya lo tenemos aquí desarmado, ya es una figura en 2 dimensiones, ahora sí podemos trazar el segmento y ya nada más este segmento lo traduciríamos acá como la línea que va desde aquí, desde el piso hasta esta pared y luego desde aquí hasta acá, ¿sí? Bueno, esa sería una posible trayectoria, pero no es la única porque también observen que este mismo punto corresponde a este punto de acá. Como se desarmó aquí la habitación, este punto que estaba en esta esquina se dividió entre esta pared y esta otra pared, ¿sí? Entonces también podría ser desde este punto hasta este de acá recorriendo el piso, pero esta otra pared de acá. O sea que sería como irse desde aquí hasta esta pared de aquí donde está la puerta y luego desde ahí irse a la esquina, ¿sí? Sería otra trayectoria. Y luego la pregunta que surge es, ¿estas dos trayectorias son iguales o son diferentes? Porque si son diferentes necesitamos saber cuál es la más corta. Bueno, pues vamos a colocar las medidas de la habitación. Sabemos que aquí mide 10 pies, es esta distancia de acá. Esta de acá son 12 pies, corresponde a esta distancia de aquí, ¿sí? Luego tenemos la altura de la habitación, va a corresponder a esta distancia de aquí, que son 14 pies, que es lo mismo que esta distancia de acá, 14 pies, ¿sí? Entonces observen, para calcular la primera trayectoria que había dibujado, esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos catetos son 24, sumando aquí 10 más 14, es 24, y acá es 12. Entonces sería 24 al cuadrado más 12 al cuadrado y tomar la raíz cuadrada de eso. Pero para calcular esta otra de acá, hay que sumar esta cantidad con esta, o sea, aquí sería 26, no 24. Aquí sería 26 al cuadrado más 10 al cuadrado. Entonces, esas dos cantidades no tienen por qué ser iguales. De hecho, no lo son. ¿Sí? Y también surge otra pregunta. ¿Estas dos trayectorias que yo dibujé aquí son las únicas posibilidades para la mosca? Bueno, vamos a considerar el problema, bueno, una solución general para este problema. Observen que la distancia que va a recorrer la mosca de acuerdo con el teorema de Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de la suma de 2 de los lados al cuadrado más el tercer lado al cuadrado. Observen que esto pasa con las dos trayectorias. Se suman 2 de los lados y eso se eleva al cuadrado y luego más el otro lado al cuadrado. Entonces, dependiendo de cuál sea la trayectoria, se va a sumar 10 más 14 y luego el 12 al cuadrado, o puede ser 12 más 14 al cuadrado y luego 10 al cuadrado. O sea, una posibilidad es esta, que sería esta trayectoria de aquí arriba, es sumar 12 más 14 y luego al cuadrado, más este 10 al cuadrado. Otra posibilidad es esta de acá abajo, que es sumar 10 más 14 y luego al cuadrado, más 12 al cuadrado. Y aquí ya algebraicamente se ve que existe una tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que la otra cantidad que está aquí afuera al cuadrado sea el 14. Y entonces las que se tienen que sumar son 10 más 12. ¿Sí? Y estas son todas las posibilidades, algebraicamente se ve, porque
O bien puede estar el 10 solo aquí afuera, o el 12 o el 14. Y no hay otra posibilidad más. Bueno, haciendo las operaciones, observen que obtenemos estas cantidades y la menor distancia de hecho corresponde al tercer caso que ni siquiera habíamos dibujado. Entonces por eso hay que razonar las cosas un poco más y tratar de obtener soluciones más generales para luego analizarlas, ¿no? Entonces, este caso, ¿cómo lo podríamos visualizar en un dibujo? ¿A qué caso corresponde? Pues bueno, la forma en la que podríamos visualizarlo es si en lugar de desarmar la habitación de esta manera, la hubiéramos desarmado de esta otra manera. Esta pared que está aquí abajo sería la pared que está aquí, que desde el principio no habíamos dibujado, pero bueno, sabemos que aquí hay una pared, ¿sí? Es esta pared. Y esta otra pared, en lugar de desarmarla hacia la derecha, mejor la dejamos pegada con la pared que quedó aquí abajo y la desarmamos hacia un lado, o sea, de esta manera. ¿Sí? Ahí necesitan imaginarlo un poquito. Incluso pueden considerar algún cubo, que en la realidad, hacerlo de papel y desarmarlo, si esto les cuesta trabajo visualizarlo. Entonces, ¿cuál es el punto de origen donde parte la mosca? Sigue siendo esta esquina de aquí, la esquina inferior izquierda. Sigue siendo la misma. ¿Y hasta dónde debe terminar? Debe terminar en esta esquina, porque ahora, en lugar de estar la esquina aquí, está aquí. Y entonces, el segmento que va a seguir es este de acá. Colocando las medidas, aquí son 10, aquí son 12 y aquí son 14. Entonces observen cómo se suman 10 más 12, que es esta parte, y luego más 14 al cuadrado. Entonces así obtendríamos esta distancia. Viendo la habitación en 3 dimensiones, es como si la mosca hubiera subido a través de esta pared de aquí abajo, y luego de ahí se hubiera recorrido hacia la otra pared que tenía al lado, para llegar así finalmente a la otra esquina. Bueno, pues ahí está. Esta es la respuesta para el inciso D. Ahora les dejo a ustedes otro problema que también tienen que razonar un poco, que es sobre vector de desplazamiento igualmente. Nos dice que un cilindro tiene un radio de 45 centímetros y rueda en un piso horizontal sin deslizarse y hay un punto P pintado en el borde de la rueda. Entonces en el tiempo T1, P se halla en el punto de contacto entre la rueda y el piso. O sea, si hacemos el dibujo, aquí tenemos la rueda, aquí tenemos el piso y en el tiempo T1 el punto está en el punto de contacto entre la rueda y el piso. Después, esta rueda gira hasta otro momento que vamos a llamar T2, en el cual, como la rueda ha dado media revolución, el punto ahora se va a encontrar justamente arriba de donde estaba. Entonces nos pregunta cuánto se desplaza P en ese intervalo, o sea, cuál es el vector de desplazamiento. Y recuerden, el vector de desplazamiento es el que une el punto inicial con el punto final. Entonces aquí se nos va a formar un vector en diagonal. Hay que calcular la magnitud y la dirección de ese vector empleando un poco de geometría. Los invito a que intenten resolverlo y si quieren ver la respuesta y el procedimiento es un video que ya se encuentra en mi canal y es exclusivo para los miembros. Si aún no eres miembro, te invito a darle clic al botón unirse, ahí puedes ver más información y puedes tener acceso exclusivo a una lista de reproducción con cientos de ejercicios resueltos paso a paso, como por ejemplo este ejercicio de acá. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.